3 carreras de Franco Colapinto, una detrás de la otra, Gran Premio de la Emilia-Romagna, Gran Premio de Mónaco, Gran Premio de España, y bueno, momento de balance, en la espera de lo que va a ser el Gran Premio de Canadá, la 4ª carrera, y qué mejor que hacer un balance con alguien que sabe muchísimo de automovilismo, que sabe muchísimo también de cómo piensa Briatore, que es Juan Cruz Álvarez. ¿Cómo andas, Juan Cruz? Alito. Bien, bien, todo tranquilo. Acá vamos. Coméntame, ¿qué balance haces de estas 3 presentaciones de Franco en la Fórmula 1 con Alpine? Creo que en principio tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, pero bueno, lo importante es que después del error en la clasificación de Imola, creo que el equipo le pidió o le mandó un mensaje a Franco de que era muy importante no romper el auto, porque ya venían con muchos accidentes acumulados y seguramente con falta de piezas. Por eso vimos a un Franco demasiado medido en Mónaco, tomándose las cosas con mucha calma, porque bueno, obviamente la prioridad era esa y no romper el auto. Después, bueno, Gasly rompe el auto, que eso tampoco ayuda a la situación de Barcelona. Y creo que Barcelona empezó un fin de semana muy, muy complicado porque se notaba que el auto iba considerablemente mal y evidentemente este Alpine sufre más de lo normal si no lo manejás de una manera específica, ¿no? Que es lo que vemos que Gasly, después de 3 años de estar en el equipo y manejando este auto, tiene un estilo de manejo adaptado para que las deficiencias del auto se noten menos, ¿no? Que es un poco el mensaje que yo creo que Franco después del viernes de Barcelona interpretó, empezó a copiar la maniobra, sobre todo de ingreso y frenaje de Gasly, y se empezó a ver un cambio muy importante. O sea, del viernes al sábado se vio un salto muy, muy importante. De hecho, durante la quali 1, Franco estuvo por momentos delante del tiempo de Gasly, así que creo que el potencial era muy bueno. Y bueno, después no ligó, ¿no? O sea, con la rotura esa de caja en la última salida, creo que era cuestión de simplemente dar una vuelta como para que Franco pudiera pasar el corte y bueno, no se dio, pero bueno, son cosas de la carrera. Bueno, pero igual creo que das en la clave con algo que por ahí mucha gente, no digo, no solamente le hablamos de tipo que sabe de automovilismo, que por ahí esto es una cuestión lógica que la sabe, y el hecho de estar en un equipo nuevo, o sea, no es sencillo vos adaptarte a procesos de trabajo, a un auto totalmente nuevo. Él venía adaptado a lo que era el Williams, ya venía trabajando hace un par de años con Williams. De hecho, le está costando a Lewis Hamilton, le está costando a Carlos Sainz, ¿por qué no le iba a costar a Franco Colapinto, ¿no? Y yo veo una particularidad que se da bastante seguido, que cuando hay un cambio de equipo para peor de un piloto, o sea, por ejemplo, Hamilton que deja un Mercedes y va a una Ferrari, que es hoy por hoy un auto de menor performance, le cuesta adaptarse, o como que Leclerc está muy adaptado a ese estilo de manejo, ¿no? Lo mismo con Carlos Sainz, que deja Ferrari y pasa a Williams, lo mismo con Franco, que deja Williams y va al PIN, ¿no? Y no así en el caso, por ejemplo, de Isaac Hadjar, que se sube a un RB que está pasando quizás el mejor momento histórico en performance, y le cuesta muy poco, porque como el auto hace todo medianamente bien, para un piloto nuevo, adaptarse a un auto que va bien es mucho más fácil que adaptarse a un auto que va mal. Y creo que eso es lo que están padeciendo los tres, ¿no? Tanto Hamilton como Sainz como Franco lo están padeciendo, y si incluso tanto Hamilton como Sainz, que ya empezaron el año y a día de hoy están padeciendo, quizás pedirle a Franco que ya inmediatamente rinda es un poco injusto, ¿no? Y creo que internamente el equipo lo sabe, más allá de lo que la prensa diga o trate de instalar, creo que el equipo internamente lo sabe, y yo creo que él está tranquilo, que su lugar, al menos por el momento, no corre ningún tipo de peligro. ¿Qué es lo que trata de instalar la prensa y qué es lo que se dice? No, la prensa, sobre todo anglosajona, la prensa inglesa, siempre tuvo una cosa muy particular, sobre todo con los pilotos latinos. Le tocó en su momento sufrirlo a Montoya hace muchos años, después, ahora hace no tanto a Checo, y bueno, ahora le toca a Franco. Es algo normal que cuando las cosas no salen bien,
apunten más a los errores que a los aciertos, como la etapa desafortunada el otro día de auto sprint, mostrando solamente los resultados de clasificación de Franco y no los resultados de carrera, porque si vamos a hacer un análisis global, hay que decir que Franco, en la mitad de las carreras que corrió Dujan, ya le empató el mejor resultado en carrera. Entonces, si lo analizás desde ese punto de vista, ya es mejor lo de Franco que lo de Dujan. Ahora, si te parás en los detalles negativos, vas a tratar de buscarle el pelo al huevo, como se dice en la jerga, como para resaltar lo peor. Y para mi manera de analizar, por lo menos que, a ver, yo no soy el dueño de la verdad, pero es muy distinto pedirle resultados a Dujan, que tenía más de 5.000 kilómetros trabajando con ese auto, con ese equipo, con ese desarrollo, que pedirle resultados a Franco, que apenas tenía 800 kilómetros en el equipo Alpine con un auto de hace 2 años. Entonces, es distinto el análisis, ¿no? Por lo menos donde a mí me toca analizar, considero de que Dujan era un piloto experimentado para ese equipo y para ese auto, y no así Franco, ¿no? Entonces, creo que con el tiempo Franco va a llegar. De hecho, creo que ya el sábado de Barcelona lo demostró que estaba a la altura de Gasly y que de acá a fin de año me parece que esa va a ser un poco la constante, ¿no? De Franco Gasly peleando cabeza a cabeza. La vuelta de clasificación que estaba dando en Barcelona realmente era para meterse en Q2 seguro y también alguna chance en Q3. ¿Vos crees que, al menos en mi apreciación, por ahí obviamente yo jamás me subí a un auto, yo hablo de lo que puedo llegar a analizar, pero Alpine es un auto en el cual necesitas sí o sí una muy buena clasificación para aspirar a llegar entre los puntos? Sí, a ver, una de las grandes deficiencias que tiene Alpine es justamente el motor Renault. O sea, si te pones a ver en toda la carrera de Pierre Gasly, el domingo no pasó a nadie, a nadie. A Es nadie. más, lo pasaban, lo mismo a Franco. Entonces, cuando vos tenés una deficiencia de ese estilo, cuando vas a un circuito que encima es difícil pasar y que en el único momento donde podés intentar una maniobra es en la recta, es vital la clasificación. Y si no es la clasificación afortunada como le tocó a Franco, es vital la estrategia, que creo que también el equipo tuvo un error muy grande en el planteo de la estrategia, al menos con Franco, ¿no? Creo que con Gasly no fue tan errática, pero con Franco sí. Y ponerle un auto adelante después de la primera parada, donde el stint de Franco iba a ser el más largo, porque era con el compuesto medio, donde iba a aspirar a dar por lo menos 25 o 30 vueltas ese compuesto, dejarle un auto adelante y encima intentar o incentivarlo a que intente pasarlo, y bueno, prendió fuego los neumáticos y eso te condiciona toda la carrera, porque no es solamente que arruinó ese set de neumáticos, que sí lo arruinó y en ese momento el auto se caía a pedazos, sino que eso lo obligó a tomar una parada 10 vueltas antes de lo que debía hacerla, la segunda. Por lo tanto, cuando salió después de la segunda parada, se vio obligado a hacer 10 vueltas lentas también para no quemar los neumáticos blandos, que en principio tenían que durar 12, 14 vueltas, y por la parada precipitada tenían que empezar a durar casi 20. Entonces, ese error de estrategia en la primera parada le condiciona todo el resto de la carrera. No es que solamente le arruinó ese stint, le arruinó toda la carrera. Pero bueno, son cosas de las carreras, ¿no? Esas cosas pueden pasar y bueno, Franco también creo que va a ir aprendiendo a medida que pasen las carreras qué le gusta más o menos al Alpine durante el desgaste del Gran Premio y lo empezará a ir aplicando, ¿no? ¿Cómo notas vos el ambiente de la gente, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente, repito, hay mucha gente que sabe dónde se metió Colapinto, creo que coincidimos que hoy por hoy los números mandan, Alpine es el peor equipo, tiene el peor auto, no hay ningún tipo de duda sobre eso. Sin embargo, se había creado, creo que demasiada expectativa, ¿no? Tal vez pensando que podría llegar a igualar lo que hizo con Williams, que era un auto muy superior a este Alpine. ¿Vos notás que sigue habiendo mucho entusiasmo y que la gente descree que la Fórmula 1, o todo el automovilismo, son carreras de autos y que el medio mecánico te condiciona por más rápido que puedas llegar a ser o por más talento que puedas llegar a ver? El automovilismo es un deporte, si lo vamos a comparar, con lo único que es comparable o medianamente comparable es con el turf, que el jinete juega un papel preponderante, pero a ver, es el caballo el que gana. Acá es más o menos lo mismo, o sea, el piloto juega un papel importante, pero el auto es el que gana, ¿no?
no va a ganar nunca una carrera un piloto con un auto que es el 10º peor equipo hoy por hoy de la Fórmula 1. Y la gente se ha generado esa expectativa porque sinceramente hay mucha gente que se suma al deporte y no termina de entender de qué se trata. Y es una cuestión lógica porque hasta hace no mucho no miraban Fórmula 1 o no miraban automovilismo y es lógico que estas cosas pasen. A mí lo que me da un poco de mala espina o lo que no me gusta es lo que se está generando con el periodismo especializado de nuestro país, que por alguna razón empezaron a tirar o empezaron a marcar demasiado las malas y no tanto las buenas. No sé si hay una bajada de línea, no sé si hay presiones de las categorías locales, no lo puedo confirmar. Sí me llegó un comentario de que así era, de que había habido una bajada de línea de las categorías nacionales para apretar al periodismo que cubre esas categorías y a los pilotos de no poder hablar del tema y de si hablaban, minimizarlo o marcando más los errores. Pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que Franco a corto plazo va a estar al nivel de Gasly, como te decía, y les va a quedar poco de qué hablar, porque ya una vez que eso pase, ya los resultados van a hablar por sí solos. Te lo tengo que preguntar, ¿no? Me dejaste picando. ¿Esa es alguna categoría relevante que está haciendo eso? Sí, sí, a mí, o sea, lo que me comentaron fue eso, y la verdad es que no me sorprende, sinceramente, no me sorprende, porque sabemos, cada uno sabe con los bueyes que hará, como se dice normalmente. Pero bueno, sí me resulta un poco doloroso sabiendo del esfuerzo que hizo Franco para llegar donde está, de todo lo que sufrimos los previos para que Franco pudiera llegar donde está, porque hizo falta muchos proyectos truncados para poder tener hoy el de Franco, y los años de abstinencia que tuvimos en el país para tener un país, perdón, un piloto del país en la máxima categoría. Y bueno, que reaccionen de esta manera es un poco doloroso, pero bueno, no es sorprendente. Sí, yo soy de los que piensa que esto es positivo para el automovilismo, como estimo que también lo pensás vos, ¿no? Que el hecho de que, más allá de que hay mucha gente que no sabe nada de automovilismo y que ahora se está acercando, bueno, eso también es positivo que se acerque y que, bueno, que se interiorice y demás. Es más, para mí esto potencia, o sea, hasta antes de que entrara Colapinto, nadie hablaba de automovilismo y ahora estamos hablando todos, o están hablando todos, será Fórmula 1, pero indefectiblemente hay otras categorías que se benefician. Me parece algo bastante raro y que no se sabe aprovechar. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo ves vos la relación entre Franco y Gasly? ¿Cómo notás que se están llevando? Porque entiendo que para Franco por ahí no debe ser lindo, digamos, saber por ahí que el equipo ya tiene un número uno, porque es inevitable que el piloto que ha sumado ya más puntos es Gasly, que por ahí prioriza algunas decisiones en su favor. ¿Cómo pensás que eso a Colapinto le puede llegar, estar afectando o no? No es muy distinto a lo que tenía el año pasado con Albon. Es una cuestión, a ver, el lugar importante dentro del equipo, Franco se lo tiene que ganar, nadie se lo va a regalar. Es una cuestión de que los resultados deberán aparecer, él tendrá que empezar a mostrar de qué es capaz. Creo que vimos el principio de la historia en la clasificación del otro día en Barcelona. Lamentablemente no se redondeó, pero a ver, es el principio, me parece a mí, de un cambio radical dentro del rendimiento que venía teniendo Franco, ¿no? Que a ver, si lo analizamos fríamente, tampoco fue tan terrible, porque en Imola, su primer gran premio, Franco, está bien, se pega en la clasificación, pero se pega girando a 2 décimas de Gasly en su primer fin de semana en Alpine. Después viene Mónaco, que incluso Briatore, que el que dice que Mónaco no lo pueden contar, pero ese no lo puedo contar, hay que leer entre líneas porque es, porque la bajada de línea en el Mónaco fue no hay que chocar. No es que le dijeron, che, vamos a ver el rendimiento, le dijeron, no, acá no tenés que chocar, no te vamos a evaluar qué tan rápido o lento andás. Y después viene Barcelona, donde en la clasificación le estaba peleando de cabeza a cabeza a Gasly. Entonces, si miramos la primer quali de Imola y la primer quali de Barcelona, es muy prometedor. Sacando todo lo que pasó en el medio, todo el ida y vuelta, todo el ruido mediático, todo lo que se generó, que obviamente no es bueno, no es positivo y no ayuda,
pero si mirás netamente las dos quali 1 de Imola y de Barcelona, Franco estaba peleándole de igual a igual al piloto número 1 del equipo, que hace 3 años que está en ese equipo, y que hasta este momento de la temporada no pasó nunca con Duhan. O sea, en ningún momento. O sea, sí pasó en Miami, pero porque Gasly tuvo un problema en la quali, que quedó fuera en la Q1 y Duhan avanzó, pero hasta ese momento nunca le peleó de igual a igual. Entonces, de hecho creo que el mismo Flavio lo dijo después de la carrera de Imola, que el ritmo de carrera de Franco había estado a la altura de Gasly y que es la primera vez en el año que eso pasaba en Alpine. Entonces, hay puntos puntuales, o sea, o muy donde hacer foco, que creo que es muy positivo lo que viene mostrando Franco hasta ahora, y creo que es lo que el equipo sabe que el potencial está y que es cuestión de tiempo para que ese potencial redondee un fin de semana y aparezca un resultado. Hablando del tema de la prensa y demás, en las últimas horas se han hecho eco varios medios de una declaración de Briatore, que es una declaración emitida por el equipo Alpine, ¿no? En la cual Briatore dice que fue una carrera decepcionante la de Franco. Yo la interpreté en el contexto de todo lo que había pasado, el decepcionante. Obviamente muchos medios están hablando como que dan la sensación de que Briatore está decepcionado con Franco, literalmente, ¿no? ¿Cómo tomás esa declaración? ¿Estoy acertado yo o tienen razón los medios? Es tal cual. Flavio habló de un fin de semana decepcionante a modo global, de lo que pasó con Franco. Decepcionante que el auto se rompió en la quali, decepcionante que no pudo avanzar lo que todo el equipo esperaba, pero nunca hablando de la carrera de Franco como piloto, que había sido decepcionante. Eh, si no, después no saldría a aclarar o a bajar las aguas diciendo que cuando tuvo que bajar a Baton por Alonso lo hizo y que este año le va a pasar lo mismo con la decisión de Franco. Entonces sale a reafirmar la posición de Franco, primero porque obviamente lo trajo al equipo, pagó la cláusula de salida de Williams, le hizo un contrato a 5 años, que obviamente después los contratos, como siempre digo, tienen cláusulas de recesión y un montón de cosas, pero en principio Franco hoy por hoy es el piloto que tiene contrato más longevo de todos los pilotos de Fórmula 1. No hay ningún otro piloto hoy en los 20 que tenga un contrato por 5 años. Entonces, cuando uno ve eso, por eso te digo que analizando profundamente, yo desde el primer momento sabía de que las 5 carreras era una cuestión simplemente mediática para aliviar justamente la presión de la prensa anglosajona, porque están dolidos que bajaron a Duhan, que es uno de los suyos, y subieron a un latino que les molesta. Entonces, es un poco eso. No sé si vos lo notaste, al menos mi apreciación, en el post carrera de Barcelona, en las declaraciones que hace Franco, estaba como abatido totalmente, ¿no? Como muy apagado a lo que suele ser él. Esto podrá ser justamente por la situación propia de Barcelona o porque se da cuenta que por ahí había más expectativas. No sé si le tiene que mostrar algo a alguien, estimo que no, pero digamos que se contagia de toda esa energía de que lo quiere ver adelante y por ahí el hecho de no lograr ese buen resultado con un auto que se arrastra, repito, hace que ese Franco Colapinto no sea el mismo que por ahí estaba el año pasado en Williams y que declaraba, digamos, con cierto brillo en sus declaraciones. Yo la verdad es que esto te lo voy a contestar como en mi propia experiencia, ¿no? Cuando las cosas te salen bien, es mucho más fácil dar una nota que cuando te salen mal. Y obviamente cuando te salen mal, te mandan a esa conferencia de prensa o a ese corralito y a vos lo que te urge es entender qué pasó, por qué la carrera fue en su perspectiva en ese momento tan negativa o por qué pasó lo del stint de la goma intermedia. Entonces es normal que se quiera ir rápido de ahí, no es que Franco dejó de ser Franco, sí es verdad que está encontrando una situación quizás que no era la que él esperaba dentro del equipo Alpine, porque si retrocedemos en el tiempo atrás, Alpine a principio de temporada parecía un equipo mucho más firme de lo que está hoy. De hecho, hay un gráfico que la propia Fórmula 1 hizo, que de principio de temporada a hoy, contra la evolución de toda la categoría, Alpine perdió 4 décimas con respecto al promedio. Entonces, no es el mismo Alpine al que se sube Franco hoy
que al que se subió Duhan o Gasly al principio de temporada, que era quizás mucho más probable pelear por entrar en Q3 y por aspirar a puntos. Hoy por hoy la realidad es que Alpine es el peor equipo de la Fórmula 1 y que él como piloto lo está padeciendo. Entonces es normal que cuando vos tenés una carrera como él pensaba que iba a ser de manera A y terminó siendo de manera B, de querer apresurar los reportajes para ir a reunirse con el equipo a ver qué pasó. De hecho, todo el mundo hubiese pensado que Franco se iba a tomar una semana de relax, de vacaciones. Está en Inglaterra hoy. Está en Inglaterra reunido con el equipo queriendo saber qué pasó. Entonces, eso te das cuenta del compromiso que él tiene con aprender lo antes posible qué está pasando para resolver. Una cosa que también trascendió durante el Gran Premio de España es la cantidad de piezas rotas que tenía el auto de Franco, rotas por Duhan, o que se rompieron durante las carreras de Duhan, y medio como que hay un rejunte para armar ese auto número 43, que ahora tiene el 43. Eso obviamente también influye mucho en el rendimiento, ¿no? Porque no tenés la misma arma que tu compañero, si bien sabes que por ahí ciertas piezas van siempre a parar al piloto prioritario, el hecho de tener piezas de otros años incluso merma mucho el rendimiento de un auto. Sí, a ver, hay que también ser acá objetivo. Sí. O sea, es normal que cuando un equipo desarrolla una pieza nueva, se la dé al piloto con más experiencia para que dé un feedback lo más acertado posible. Porque, a ver, Franco todavía está aprendiendo cómo funciona el Alpine y es mucho más probable de que Franco continúe su mejoría como piloto que Gasly, que ya está como en el techo, sacándole el máximo provecho a esa herramienta. Entonces, eso es normal y pasa siempre. Sí es verdad que Duhan rompió mucho, que eso a los equipos nunca les hace bien por el límite presupuestario, porque además la fabricación de piezas lleva tiempo, además de dinero, y que a veces no dan los tiempos como para tener las piezas suficientes. Y creo que un poco de eso fue lo que pasó en Mónaco. Un poco de eso fue lo que pasó en Mónaco, de la bajada de línea, decir, che, acá lo que no puede pasar es romperse, vamos a tomarnos el fin de semana con calma, y así fue, y por eso te digo que a Mónaco no lo podemos tener en cuenta todo el desarrollo del fin de semana, ¿no? Porque a Franco le pidieron otra cosa. Entonces, esa carrera la tenemos que eliminar, y si volvemos de vuelta al análisis de la Q1 de Barcelona y la Q1 de Imola, te das cuenta que a pesar de todos estos elementos que por ahí no son ideales, porque vienen de rejuntes, Franco cuando tiene las cosas medianamente claras, funciona con el mismo potencial que Gasly. Entonces, esto también un poco para responder a algunas teorías de que decían en las redes de que Franco podría tener el monocasco fisurado. Si tenés el monocasco fisurado, no podés andar al nivel de Gasly, en ningún momento. O sea, ¿entendés? O sea, la Q1 hubiese sido imposible, que Franco por momentos hubiese estado más rápido que Gasly, no hubiese sido posible. Diste con la tecla con algo que a mí me sorprende muchísimo. Mira que yo, obviamente, por mi laburo, tengo que estar constantemente informado, entro a la mañana a todos los portales sabidos y por haber para estar al tanto de lo que va pasando, y de repente te encontrás con estas teorías, ¿no? De gente que te dice, te lo da como una veracidad, te dice que el casco está fisurado, o que es todo un complot de los Duhan, o que, no sé, que el propio equipo Alpine tira contra Colapinto, o sea, una serie de teorías que alimentan obviamente a la masa que por ahí no sabe bien cómo es el tema, y bueno, justamente se genera después una reacción en redes sociales que es incontrolable, ¿no? Es tremendo, o sea, ahora lo estamos viviendo nosotros en carne propia en esta época por lo de Franco, pero es tremendo lo que pasa, ¿no? En redes. Sí, sí, a ver, es preocupante porque, bueno, las teorías se van reafirmando, es como que se van agrandando de un usuario a otro, pero a ver, ¿qué sentido tendría que Alpine intentara hacer un boicot a Franco? Es el piloto, como te decía recién hace un rato, el piloto que tiene contrato más largo de todas las parrillas de Fórmula 1, que en teoría es el piloto que más años se va a quedar con el equipo. Entonces, ¿qué, qué objetivo tendría eso? Lo mismo que con la cuestión del rendimiento, es decir, un monocasco fisurado no te permite tener rendimiento en ningún momento. Entonces, era imposible que Franco hubiese tenido ese rendimiento en Q1 si el auto hubiese tenido un desperfecto de esta magnitud, y hubiese sido imposible que Franco hubiese mantenido el ritmo como lo mantuvo en el primer stint de la carrera, que fue detrás de Sainz todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y en el último stint de la carrera, cuando aceleraron, no hubiese podido estar a la par del resto,
que lo mantuvo, y de hecho pasó Ocon y se mantuvo con el pelotón. Entonces, acá lo que pasa es simple, es que Franco tuvo un fin de semana desafortunado, quedó en un lugar de la carrera donde es muy difícil poder aprovechar el medio reducido que tiene él. Y bueno, cuando te pasan esas cosas, simplemente la carrera se resume como mala. Pero bueno, no significa que el fin de semana que viene lo va a hacer. Yo creo que, a ver, Canadá en principio debería ser un circuito no muy favorable para Alpine, porque tiene curvas bastante lentas y tiene rectas muy largas. Pero después de eso viene Austria, donde en teoría sería un circuito muy favorable para el funcionamiento, o menos malo, para ser más sincero, menos malo para el rendimiento de Alpine. Entonces ahí podríamos aspirar de vuelta a ver una recuperación o un nivel un poco mejor, ¿no? ¿Vos pensás que Colapinto está se siente como obligado a tener un buen resultado? Más allá de que entiendo lo que me explicás del tema del contrato, que es un dato relevante, que tenga una continuidad ya confirmada, pero él por ahí necesita mostrarse y lograr un buen resultado por todo lo que se está hablando. Porque yo imagino que el pibe no está al margen de todo lo que se dice, de todo lo que se comenta. Inevitablemente te enterás de los buenos comentarios, te enterás de los malos comentarios. O sea, vos como piloto, ante esta situación, ¿tratarías de buscar un resultado que conforme a todos o que directamente hacer lo que te dice el equipo? No, yo creo que él está con una necesidad de tener un buen resultado pronto, pero no por una necesidad de la prensa o de los comentarios, sino por una necesidad de que él es un piloto ganador y no le gusta lo que está pasando. Entonces, está compenetrado, como te decía, hoy está en Inglaterra trabajando con el equipo, con los ingenieros, no para taparle la boca a la prensa anglosajona, lo está haciendo porque él necesita, quiere de manera personal sacar lo mejor de sí mismo. Y a ver, yo por eso estoy tranquilo en la parte personal, porque sé que el potencial está ahí y que un poco antes o un poco después el resultado va a venir. Y no estoy hablando del resultado final, porque el resultado final va a depender del medio mecánico, pero sí el resultado contra su compañero de equipo, que lo vamos a ver peleándole de igual a igual en pocas carreras. Si no es la carrera que viene, será la otra, pero en pocas carreras la relación de Franco con Galli va a empezar a desgastarse por una cuestión lógica de que cuando están a la par, ya lo vivimos con Albon, con los gritos en la carrera me parece, Singapur, en la Sí. largada, y esto es normal. O sea, cuando los pilotos empiezan a competir de igual a igual, la relación se empieza a poner más tensa, pero bueno, es parte del deporte. ¿Sabes, Juan Cruz, que la otra vez hablando con un piloto, ¿no? Un ex piloto, decía que él, obviamente todo esto con el diario del lunes, ¿no? Pero que hubiese preferido no correr este año, que Franco no corra este año y que sí corra en 2026, cuando ahí Alpine iba a tener, digamos, o va a tener un buen auto con el motor Mercedes, ¿no? Yo le decía, bueno, que el tren de la Fórmula 1 te pasa una vez y si no te enganchaste al vagón, por ahí quedas tirado, ¿no? Es un análisis muy vago, es como el tipo que te comenta en Twitter y te dice, ¿por qué no se quedó en Williams? Y claro, ¿cómo íbamos a saber primero que Alpine iba a ser peor que Williams? Nadie tiene la bola del futuro, la bola de cristal. Además, siempre digo lo mismo, cuando tenés la oportunidad hay que subirte, no importa qué auto, no importa con quién compañero de equipo, tenés que subirte y tenés que rendir, y creo que Franco lo va a hacer. Me parece un poco extraño que un piloto profesional haga ese análisis porque, a ver, si no, no entiende nada de Fórmula 1. O sea, esto no es el TC o el TC 2000 que vos podés tomarte tu tiempo para ver qué Claro. equipo anda mejor y ver si me subo o no, porque ahí los sponsors son míos y hago lo que quiero. La Fórmula 1 se maneja de otra manera y no se puede elegir. O sea, cuando te toca, te toca. Las últimas, ¿cómo estás viendo vos a la categoría en general, ¿no? Con la pelea, primero y principal, quiero tu opinión acerca de lo que hizo Verstappen, ¿no? O sea, se le saltó la chaveta mal. Creo que Verstappen tiene un punto débil y que se lo están encontrando de a poco, y obviamente ese punto débil salta porque no tiene la superioridad que tenía hace un año o dos en el auto. Entonces, cuando tiene que ir a la refriega, estas cosas le suelen pasar. Pierde el control seguido. De hecho, le pasaba históricamente, Leclerc lo sabe Sí, muy bien. De hecho,
en la conferencia de prensa le hicieron la misma pregunta que le hicieron cuando se chocaron en karting a Leclerc y le preguntaron, ¿qué pasó? Dice, "No, just an incident". Lo mismo que respondió hace 20 años corriendo en karting, o sea que tiene ese punto débil, pero bueno, Verstappen sigue siendo Verstappen. Para mí, hoy por hoy, es el número uno. De a poco lo van a ir bombardeando, pero bueno, la categoría en sí, volviendo a la pregunta, la veo quizás en su mejor momento, está muy variada, hay mucha mezcla adelante. Si sacamos un poco la superioridad de McLaren que se está dando últimamente, me parece que entre Ferrari, Mercedes, Red Bull hay una pelea interesante. Cuando el circuito se presta, se prende Williams. Cuando el circuito se presta, se prende Kip Sauber, como pasó con Hülkenberg este fin de semana. Entonces me parece que está abierta. Por eso tampoco me alarma la realidad puntual de Alpine hoy, porque sé que eso puede cambiar próximamente en las próximas carreras. O sea, es una cuestión puntual de estos últimos 3 fines de semana, que por ahí sufrió de más, pero que puede cambiar. De Oscar Piastri, ¿qué pensás? Para mí es el campeón, ya lo digo ahora. Para mí es el campeón de este año. ¿Vos qué opinión tenés? Creo que falta mucho. A ver, todavía falta muchas etapas del campeonato donde McLaren hoy domina, pero tranquilamente puede dejar de dominar y las cosas pueden cambiar. Sí veo que está muy sólido, que tiene una consistencia muy particular, que tiene un perfil muy particular que lo puede ayudar mucho a mantenerse sólido de acá hasta fin de año, pero nada nos quita de que a partir de la carrera que viene Red Bull introduzca una mejora y Verstappen vuelva a ser aplastante, o que mágicamente aparezca Ferrari, o que aparezca Mercedes, o todavía falta mucho, faltan más de la mitad del campeonato. Sí, por eso yo soy periodista y vos fuiste piloto, ¿no? Para mí es cosa juzgada, pero bueno, tenés razón y No, coincido pero con vos. pasa, O sea, pasa es una temporada larguísima. O sea, si te pones a pensar, 24 carreras te pueden pasar millones de de cosas, todo, ¿no? de todo. A ver, y lo que te pasa a vos pasa en general. Si escuchás la transmisión oficial también, cuando gana Piastri ya es campeón Piastri, cuando gana Lando ese es campeón Lando, cuando hay una necesidad inmediata de buscar el próximo campeón para después decir, yo lo dije. Hay que tratar de calmarse, falta muchísimo, todavía falta muchísimo, puede pasar muchísimas cosas todavía. Incluso para mí, las primeras 4 carreras después del parate de verano son Sí, las carreras clave que te marcan cómo va a trascender la parte final del campeonato, ¿no? claro. Y ahí es donde ya uno puede arriesgarse a ver un candidato un poco más firme. Pero hasta ese momento es como intentar ver la bola de cristal. Es Tal muy cual. difícil. Y en cuanto a debutante, a mí me sorprende mucho, no solamente Antonelli, que bueno, tiene detrás toda una historia que me parece que también el pibe es bueno, buenísimo, pero también tiene la historia de que es muy joven, que va al colegio y que es piloto de Fórmula 1, tiene una historia linda para contar, pero el que yo destaco es Hasher. A mí lo que está haciendo Hasher me parece... Por lo menos en lo personal fue el que más me sorprendió. A ver, yo era del que menos esperaba. De Claro, hecho, pensaba de que iba a ser inmediatamente antes de mitad de temporada cambiado por una cuestión de resultados. Y la verdad es que me tapó la boca. Me tapó la boca porque es consistentemente más rápido que Lawson y era consistentemente más rápido que Yuki. Y me parece espectacular el proyecto de talento. Espero que Red Bull no lo apure, porque subirlo inmediatamente a Red Bull al lado de Max probablemente lo rompa. Es un piloto demasiado joven para aguantar esa presión y ese equipo y ese piloto al lado. Pero creo que es un proyecto espectacular a largo plazo. Si todo pasa como todo el mundo especula que va a pasar, de que Aston Martin le va a hacer una oferta imposible de rechazar a Max Verstappen, creo que Red Bull tiene un muy buen proyecto de reemplazo con Hatcher. sabes que a mí me contaron hablando de Verstappen, del futuro, a mí me dijeron de muy buena fuente, que no fue, no fue la fuente que se lo dijo a Daray, pero lo que me contaron es que Verstappen va a ir a Mercedes-Benz, que tiene todo cerrado con Mercedes y que Aston Martin, si bien le puso un montón de plata, no va a rechazar esa oferta, principalmente por los medios ingleses, porque él estaría mucho más expuesto estando en Aston Martin que en otro equipo. Si bien Mercedes tiene su base en el Reino Unido, digamos que la mentalidad que tiene la cabeza del equipo está más afín a lo que es la cultura neerlandesa y que por eso aparentemente se iría
a Mercedes. De hecho, todo quedó casi cerrado entre Wolff y Jos Verstappen en una reunión que tuvieron a mediados del año pasado en la casa de la madre de Max. Bastante bien informada la fuente. A ver, yo no puedo asegurarla ni negarla, pero bueno, viendo un poco lo que se puede ver, que es factible, viendo los movimientos financieros de Lawrence Stroll, es como que está preparando la situación como para un gran anuncio. O sea, vendió un paquete de la propiedad del equipo de Fórmula 1, del propio equipo de Fórmula 1, y reinvirtió todo eso en acciones de la marca. Porque bueno, analizando lo que pasó con Hamilton, que cuando anunció Ferrari, las acciones de Ferrari en el mundo subieron un 10%, si anunciara en este caso a Verstappen, a una empresa mucho más chica como Aston Martin, el impacto podría ser incluso del doble. Y que lo que él está haciendo es un movimiento perfecto como para comprar acciones, vender caro y después hacerse de la totalidad del equipo de Fórmula 1, que es lo que él quiere, ¿no? Pero bueno, eso es lo que uno puede ver y analizar de afuera. Después hay que ver si lo puede redondear o no lo puede redondear o lo que sea, ¿no? Pero bueno, también la fuente tuya, si vino de un contacto cercano, no digo que no sea que no tenga veracidad, digo que falta todavía como para poder saberlo. Bueno, entonces nos quedamos ya para terminar con que Franco Colapinto tiene futuro todo 2025 en Fórmula 1. Hago mi análisis personal y no digo que esto sea 100% la realidad. Eh, Franco tiene contrato de 5 años, Briatore pagó una cláusula de recesión de 20 y pico de millones de dólares al equipo anterior para tenerlo, y hoy por hoy Franco mueve una cartera de sponsors que también es importante para el equipo en la situación financiera que está. Entonces, mover a Franco para subir a quién es la pregunta. Si vos me decís que atrás estaría como piloto de reserva alguien fuerte, lo podés pensar, pero ¿para qué? Para subir a Polar, aunque es una incertidumbre más. O sea, vas a cambiar un piloto para traer una incertidumbre. Me parece que no va a ser así. Además, Alpine no es Red Bull, que cambie un piloto en la temporada ya es cosa muy, muy rara. Cambiar dos, para mi manera de analizar, sería ridículo. Entonces, basado en todas esas cuestiones, yo veo a un Franco tranquilo hasta fin de año. Después, obviamente, tendrá que empezar a rendir en algún momento, y como todos esperamos que así sea, ¿no? Pero no comparto lo que tratan de instalar muchos medios de cierta inestabilidad. No lo veo, no lo veo bajo ningún punto de vista. Perdona que esta me había olvidado, te la quiero preguntar. Cuando hablábamos del tema de Alpine, ¿no? ¿Cuánto puede influir en el rendimiento del equipo, un equipo tan convulsionado, ¿no? Porque la interna de Alpine, al margen de lo que pasa en la pista, está en llamas, ¿no? Con la partida de Ox, incluso se habla de despidos. Todo eso también creo que influye, ¿no? El rendimiento de un equipo. A ver, los equipos son organizaciones o sea, multitudinarias, tienen muchísimas personas trabajando. Y esto es como una empresa, cuando hay cambio de CEO, cuando hay cambio y reorganización de puestos, obviamente eso se ve afectado en el corto plazo al rendimiento de la empresa o en este caso del equipo, pero siempre es por un plan a largo plazo. Si hay algo que Briatore hace bien, es organizar justamente las empresas y organizar justamente los equipos, y me parece que lo peor ya pasó. Ahora el equipo lo está sintiendo porque es el cimbronazo o la resaca de lo que viene dejando todo lo que pasó, pero de acá en adelante creo que todo va a ir para mejor. Creo que todo va a ir en ascenso, en la organización, en el equipo, en Franco, en la confianza. Creo que todo va a ir para mejor y creo que, ya te digo, Franco de acá a pocas carreras va a tener el nivel que todos esperamos porque sabemos que lo tiene y que eso se va a dejar de hablar. De hecho, en mi análisis, que también es como ver la bola del futuro, me parece que el que está en una situación delicada de cara al 2026 es Gasly y no Franco. Porque, a mi entender, Franco a corto plazo va a estar al nivel de Gasly y vamos a tener un piloto que tiene un apoyo de sponsors de 40, 50, 60 millones de dólares contra alguien que tiene solo un sueldo. Entonces, el que tiene solo un sueldo automáticamente deja de tener sentido para,
la empresa y podría llegar a tener una complicación. Ese es mi análisis. Coincido con ese análisis, es más, para mí el compañero de equipo que va a tener Franco va a ser Checo Pérez, porque con todo el paquete de sponsor que tiene Pérez, de hecho ya vimos en el casco de Franco el claro, ¿no? Que creo que es una señal de que hay un acercamiento con Slim y que por ahí eso podría terminar justamente en una dupla, ¿no? Checo-Franco, que para mí, digamos, yo trato de meterme en la mente de Briatore, obviamente imposible, pero digamos que tener todo un paquete accionario de Centroamérica y de Sudamérica es una cosa que se le debe hacer agua a la boca, ¿no? No, eso ni hablar, aparte teniendo en cuenta que Alpine está pasando una situación financiera que por ahí no es la mejor. Claro. Entonces, obviamente ese tipo de situaciones son muy favorables. Yo también, te tengo que ser sincero, analizando los rumores que están corriendo en Europa, si la salida de Verstappen es por Aston Martin al lugar de Alonso, yo veo como un candidato muy probable a Alonso para Alpine, junto con Franco, teniendo en cuenta de que Briatore es el manager de Alonso y que Alonso mueve muchos sponsors también, además de ser un piloto que cobra un muy buen sueldo, pero marketineramente mueve muchísimo. Entonces, me parecería una opción viable para un Last Dance, Alonso, Renault y todo lo que eso podría generar. De vuelta, es hacer futurología, es ver los rumores que están corriendo, falta muchísimo por delante, pero es una posibilidad que por lo menos según lo que vengo analizando podría ser probable. Juan Cruz, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo, me atendiste medio engripado, así que valoro muchísimo eso, y bueno, y seguido mando ahí a la gente en las redes sociales que lo haces muy bien. Dale, muchas gracias y bueno, nos vemos.